Hola mi gente, en el video de hoy vamos a realizar un jabón líquido de Castilla parecido a los que se venden comercialmente. Si observamos este jabón de Castilla del Dr. Bronner's, que es una marca muy reconocida aquí en los Estados Unidos, podemos ver que entre sus ingredientes se encuentran el aceite de coco, agua, aceite de palma, de oliva, entre otros. Por lo que, aunque en la etiqueta ponen que es un jabón puro de Castilla, en verdad es una fórmula modificada, ya que el jabón de Castilla original solo contiene aceite de oliva. Y si quieres saber cómo realizarlo, ya tenemos un video en el canal con la fórmula incluida. Te dejo el link en la cajita de descripción. En este video vamos a recrear este tipo de jabón de Castilla y en su formulación le he integrado la glicerina para una mayor humectación y aceites de coco y de ricino para mayor espuma. Acompáñame a realizarlo. Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar los aceites a fuego medio. Yo estaré utilizando una crock pot, pero si no tienes una, puedes usar cualquier otro recipiente que se pueda llevar al fuego que no sea de aluminio. Luego pesamos 250 gramos de glicerina vegetal. En el mismo recipiente pesamos 347 gramos de agua destilada. En otro recipiente vamos a pesar 150 gramos de hidróxido de potasio. Lo vamos a disolver en la solución de glicerina y agua que tenemos. Realiza este paso en un lugar ventilado, ya que el hidróxido de potasio al entrar en contacto con el agua produce vapores que pueden ser perjudiciales para la salud. Después de verificar que el hidróxido de potasio se ha disuelto completamente, lo vamos a depositar a los aceites despacio. Recuerden que los aceites solo deben estar tibios. Si están muy calientes, nos puede saltar aceite al colocarle el agua. Comenzamos a batir dejando descansar nuestra batidora cada 5 u 8 minutos para que no se queme. Esta mezcla irá espesando hasta que llegue a tener la apariencia del puré de papa. En este momento dejamos de batir, tapamos y dejamos cocer a fuego bajo por alrededor de media hora o hasta que tenga la consistencia de la vaselina.
continuación, haremos la prueba de claridad, que consiste en tomar un poco de agua destilada caliente y le colocamos un poquito de la pasta de jabón. Vamos a batir hasta que se disuelva. Y esta espuma la podemos hacer desaparecer con un poco de alcohol. Si el agua está clara y puedes ver a través del recipiente, esto quiere decir que la pasta ya está lista. Si no es así, lo dejas cocer por otros 15 minutos más y repites la prueba. Ahora apagamos el fuego y vamos a pesar la cantidad de pasta de jabón que tenemos. Pesen primero su recipiente antes de colocarle la pasta de jabón. Yo tengo 1170 gramos de pasta de jabón. Esta cantidad la vamos a multiplicar por 2, que serían 2340 gramos. Y esa es la cantidad de agua que necesitamos para disolver el jabón. Regresamos la pasta de jabón a la olla. Le agregamos los 2340 gramos de agua destilada. Si quieres acelerar el proceso, le colocas el agua ya caliente. Ponemos a fuego bajo, tapamos y dejamos allí hasta que la pasta se haya disuelto completamente y luego apagamos el fuego. Cuando haya bajado la temperatura, le colocamos la fragancia y movemos muy bien. Ahora preparamos una solución salina con 80 gramos de agua destilada caliente y 20 gramos de sal. Esta solución es para espesar el jabón. Si no quieres usar sal, la puedes reemplazar por PEC 150 o cualquier otro espesante. A mí me funciona muy bien la sal y es muy poca cantidad como para hacerle daño a la piel. En unos días habrán desaparecido todas las burbujas y el jabón irá espesando mucho más. Procedemos a envasar. Y este es el resultado. Yo obtuve alrededor de 7 litros de jabón líquido. Le puedes agregar color o dejarlo con su color natural. Es un jabón de muy buena calidad
deja la piel humectada, suave y puede ser usado por toda la familia. Solo me queda recordarte que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, me dejes tu like, a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y compartas este video con toda esa gente linda que te parece que le puede interesar este tipo de contenido. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima.